Nityananda, gracias por estar aquí. Gracias por continuar con estas lecturas. Y damos gracias a todos quienes están dejando sus testimonios de lo mucho que les está ayudando. Vamos a iniciar la página 187. La muerte es una celebración. Veamos por qué la muerte es una celebración. Vamos a iniciar con los 3 pasos. ¿Está listo con tu pregunta, petición, oración? Iniciamos las manos en forma de oración, la espalda, el cuello y la cabeza recta. Y este es el Mahabhakya, el mantra principal. Lo vamos a repetir 3 veces. Om Nityananda Parama Shivoham. Om Nityananda Parama Shivoham. Om Nityananda Parama Shivoham. Paso número 2. Entregamos nuestra petición o pregunta. Bien, iniciamos. La muerte es una celebración. Nuestra preocupación acerca del karma está basada en el miedo de la muerte. ¿Cuántos aquí que están escuchando esto tienen miedo a la muerte? Es el miedo primario de lo desconocido, es miedo a lo desconocido. Por la mayor parte nuestras acciones son dirigidas por el deseo de tener algo mejor después de la muerte o por el miedo de terminar en un lugar peor. El miedo de dejar el cuerpo y la mente siempre ha estado a través del tiempo. Esta es página 187. La historia de Yayati. Existe una historia muy bella en el Mahabharata, la gran epopeya india. Había una vez un rey de nombre Yayati. Él vivió extremadamente bien por 100 años, disfrutando su reino y todas las comodidades físicas y mentales de la vida. Al final de los 100 años, Yama, el dios de la muerte, vino a llevárselo, pues ya era su tiempo de dejar la tierra. El rey se sorprendió de verlo y empezó a llorar. ¿Por qué has venido tan pronto y tan de repente sin anunciarte? No he vivido completamente mi vida. Por favor, dame un poco más de tiempo para vivir. El dios de la muerte, Yama, Y-A-M-A, es su nombre, Yama, respondió que no había extensión posible para la vida, pero Yayati rogó y suplicó por un poquito más de tiempo. Entonces Yama finalmente accedió y le dijo que si hubiera un hijo que estuviera dispuesto a dar su vida por Yayati, entonces el rey podría vivir por más tiempo. Yayati llamó a uno de sus hijos. El hijo accedió. Daré mi vida para dejar que mi padre viva. Así lo hizo. Yama extendió la vida de Yayati por 100 años más. Yayati continuó disfrutando de todas las comodidades materiales de la misma forma que antes y vivió 100 años más. Después de este periodo, Yama regresó a llevárselo. Esta vez también Yayati se sorprendió al verlo y pensó de nuevo que era muy pronto. Él sentía que todavía no vivía su vida completamente y volvió a suplicar diciendo que no estaba preparado para morir y quería un poco más de tiempo. Yama le dio otra oportunidad. Otro hijo de Yayati dio su vida por el padre. Yayati tuvo otros 100 años de vida. Yayati disfrutó de estos años de nuevo. Entonces Yama, el dios de la muerte, vino de nuevo como antes. Yayati le pidió más tiempo, pero esta vez Yama se negó a jugar el drama una vez más. En lugar de concederle al rey lo que pedía, esta vez Yama preguntó compasivamente: «Oh rey, ¿piensas que puedes apagar un fuego vaciando aceite en él? ¿Piensas que puedes satisfacer tus deseos viviéndolos cada vez más?»
En unas cuantas palabras, Yama le explicó todo el propósito de la vida se la explicó al rey. Yayati finalmente se dio cuenta de la verdad. Siguió a Yama y descansó a los pies de la divinidad. Estamos en página 188. No puede sentir la satisfacción ofreciendo placeres sensoriales a los sentidos. Repito, no puede sentir la satisfacción vía ofrecer placeres sensoriales a los sentidos. No puedes sentir que estás listo para morir si no has vivido intensamente, tratando de satisfacer los sentidos, dándole placer o viviendo como quieras, no significa que has vivido intensamente. Cuando realmente vivas intensamente, automáticamente serás liberado. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? La vida y la muerte, las preguntas hechas por todo el mundo. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué la humanidad sufre por la única cosa que es segura en nuestras vidas? ¿Podemos aplanar toda la tierra? No. Es una verdad que la tierra es redonda, pero si batallamos contra algo que es verdad, entonces hay algo mal en toda esa batalla, en el entendimiento. De la misma manera sucede con la muerte. ¿Por qué luchamos si no aceptamos la verdad? Porque en la lucha la mayoría muere sin aceptar la muerte cuando llega, así como han vivido también sin aceptar la vida como es. No viven y tampoco aceptan la vida como es, ni la muerte. No se acepta la vida ni la muerte. Tenemos miedo porque instintivamente resistimos al cambio. Y la muerte es un cambio abrupto en la vida. El maestro Zhuang Tzu dice hermosamente, la sed del hombre de sobrevivir en el futuro lo hace incapaz de vivir en el presente. Tenemos miedo porque no sabemos quiénes somos. Mantenemos una identidad dentro de nosotros basada en nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras riquezas, nuestra imagen social. La muerte remueve la misma fundación en la cual se construye nuestra identidad. Sentimos que la muerte nos arrebata todo de un jalón. Nuestro entender sobre la muerte, o mejor dicho, nuestro mal entendido acerca de la muerte, hace que sea una experiencia espantosa y terrible. El hombre que resiste la muerte muere incluso cuando vive. Muere en cada momento por la tortura de la idea de la muerte. Cuando yo digo muerte, no me refiero tan solo a la muerte física. Perder cualquier cosa es una forma de muerte. Perder la vida confortable es una forma de morir. Perder a un ser querido es otra forma. Entiende que una pérdida, sea de cualquier forma, es nada más que la muerte. Existen dos temas. El incidente de la muerte que sucede al final de nuestras vidas y la muerte psicológica. La muerte verdadera sucede solo una vez, pero la muerte psicológica, el miedo a la muerte, es la que prevalece en nuestra vida. La idea y el miedo de la muerte deciden toda la estructura de nuestra vida. Repito, pon mucha atención. Existen dos temas. El incidente de la muerte que sucede al final de nuestras vidas. Es uno. Número 2, la muerte psicológica. La muerte verdadera sucede solo una vez, pero la muerte psicológica, el miedo a la muerte, es la que prevalece en nuestra vida. La idea y el miedo a la muerte deciden toda la estructura de nuestra vida. Podrían preguntarse por qué la gente está tan deprimida y perturbada cuando pierden sus familiares cercanos, aun cuando no están emocionalmente cercanos a ellos y esperan que mueran de alguna manera.
aún así son terriblemente afectados. Cuando muere tu madre, tu lado izquierdo sufre. Cuando muere tu padre, tu lado derecho sufrirá. Repito, cuando muere tu madre, tu lado izquierdo, el lado del corazón, sufre. Cuando muere tu padre, el lado derecho, el lado de la mente, el que piensa. Cuando muere tu padre, tu lado derecho sufrirá. Cuando muere tu hermano, son tus manos las que son afectados. Existe una gran conexión entre tus familiares y tú. Cada parte del cuerpo está conectada a algo o alguien. No eres un ser individual, no eres algo separado como lo piensas. Estamos interrelacionados. Es la razón por qué sufrimos tanto cuando perdemos a alguien o algo. Cada pérdida que experimentas, no importa de qué o quién, es lo que llamo muerte. Todo lo que conocemos como muerte es aquello que es antivida. De nuevo, debido a nuestros miedos que pensamos demasiado acerca de la muerte, proyectamos nuestros miedos y lo vemos como una figura gigante. Si la muerte verdadera mide 6 pies de altura, es porque a través de nuestro miedo lo vemos de 6 metros de altura. El miedo de la muerte es simplemente el miedo de la continuidad o discontinuidad. Tenemos miedo de él y ahora. ¿Ahora qué? En el misterio de la muerte yace la clave de la vida. Repito, en el misterio de la muerte yace la clave de la vida. Una vez en Estados Unidos, una joven le preguntó al sabio Vivekananda, un maestro iluminado, un gran monje de la India, ¿qué es vida? Vivekananda dijo, ven conmigo a la India y te enseñaré. Ella preguntó, ¿qué me enseñarás? Él dijo, te enseñaré cómo morir. La pregunta es acerca de la vida, pero la respuesta es acerca de la muerte. Lo que Swami Vivekananda dice es que si conoces el secreto de la muerte, la calidad de tu vida será diferente. Tu mismo entendimiento y actitud hacia todo cambiará. Podemos en realidad usar nuestras vidas para prepararnos para la muerte. No tenemos que esperar el dolor de ver la muerte de alguien o el tremendo impacto al enfrentarnos con una enfermedad crítica para forzarnos a ver dentro del significado mismo de la vida. La muerte no es un simple incidente al final de tu vida, es un conocimiento profundo. Si sabes cómo morir, sabrás cómo vivir. Vivir y partir son dos lados de la misma moneda. Tu vida será totalmente diferente una vez que entiendas la muerte. Continuamos en página 189. Entrando en la muerte. Casi todas las tradiciones han tratado de conquistar la muerte. Casi todas las tradiciones han tratado de conquistar la muerte. Han tratado de sobrepasarla, pero un grupo de gente realmente inteligente e intuitiva entendió. Después de batallar mucho, comprendieron que estamos abordando a la muerte de una manera completamente errónea. ¿Una manera cómo? Errónea. Ellos decidieron dar una vuelta de 180 grados, empezaron a trabajar con la muerte de una manera diferente. Estamos en la página 190. La única forma de liberarse del círculo vicioso del nacimiento y de la muerte es iluminarse. ¿Cuál es lo que nos libera del nacimiento y de la muerte? La iluminación. Bien, este grupo usaron la meditación como una técnica para llegar a lugares que otros no se habían atrevido antes. Estos cuantos inteligentes fueron los rishis,
Los rishis son los grandes sabios dentro del hinduismo, o sabios de la era de los libros sagrados, los Upanishads. El reporte que entregaron sobre sus estudios del fenómeno de la muerte se llama Kathopanishads. En los libros sagrados Kathopanishads, que son a la diosa madre Devi Parashakti. Lindísimos. Continuamos. Los rishis investigaron profundamente sobre la muerte y finalmente llegaron a la conclusión que la muerte no puede ser entendida o conquistada por medio de la resistencia. Resistiendo la muerte no se puede ir más allá de la muerte. La única forma de liberarse del círculo vicioso del nacimiento y la muerte es iluminarse, entrando en la muerte, dejando el miedo. Iluminarse, entras en la muerte y dejas el miedo. Mientras que tengas miedo no podrás ver a la muerte directamente a los ojos. Hasta que lo hagas te darás cuenta entonces lo bendecido que has sido con tanta abundancia. Cuando sabes que puedes perder algo, solo entonces valoras aquello. Repito, cuando sabes que puedes perder algo, solo entonces valoras aquello. Medita. Suponiendo que vas a morir en 2 días, ¿qué harían ustedes? ¿Cuánto más hay que tengan que terminar? Repito, medita. Supongamos que vas a morir en 2 días. 1, 2. ¿Qué harías? ¿Qué cosas necesitas terminar? Solo cuando percibes tu vida, comprendes cuánta bondad se te ha mostrado, todo aquello que lo has tomado por hecho, porque creías que ibas a vivir para siempre. Solo cuando entiendes la muerte, entenderás cuán preciada es la vida. Una vez que enfrentas el miedo a la muerte, entenderás que la muerte no es el fin de la vida, pero el clímax. Cuando entiendes la aurora en ti, entonces dejarás de pedir una vida para siempre. Por favor, comprende que la muerte tiene poder sobre ti por la creencia y la fe que le tienes. Eso es todo. Es solo cosa de la creencia. Cuando crees que la muerte es terrible, se vuelve terrible. Es como un espejo que refleja fielmente cualquier cosa que proyectas en él. Cuando un asno se ve a sí mismo en el espejo, ¿qué verá? Verá un asno, solamente nada más, un asno. De la misma manera, si tienes mucho miedo acerca de la muerte, solo verás ese miedo que se refleja de nuevo en ti. Entonces la muerte será una muerte verdadera para ti. Si tomas un tiempo para ver dentro del miedo, verás que tiene el poder de transformar tu vida de la manera más positiva. Te darás cuenta que no es contradictorio a la vida. Es más, la complementa. Página 191. La muerte es una relajación completa. Es el soltar máximo, es dejar lo viejo y empezar lo nuevo. Cuando tu ser reconoce que no puede lograr lo que quiere a través de este cuerpo, entonces decide seguir adelante. Seguir adelante, este paso es lo que llamamos muerte. Tu decisión de empezar de nuevo es lo que se llama muerte. Cuando tu casa nueva se vuelve vieja con los años, puedes tratar de repararla, pero sí es muy inconveniente y frustrante. Decides venderla y moverte a una nueva. De la misma forma, cuando sientes que no has vivido tu vida en totalidad así como querías, dejas ese cuerpo y asumes otro. Tu decisión de empezar de nuevo es lo que se llama muerte. Estamos en la página 191, Misterio de Misterios. Hay una bellísima historia de la gran epopeya india Mahabharata. Un yaksha, un semidios, le preguntó al príncipe Yudhishthira, ¿qué es el misterio más grande en el planeta Tierra?
En este momento tú pregúntate, esta pregunta es para ti. ¿Qué es el misterio más grande en el planeta Tierra? Escribe tus detalles aquí en el video. Yudhishthira respondió, todos los días muchas vidas se van a la morada de Yama, el dios de la muerte. Aún así, la gente que se queda piensan que vivirán para siempre. Escucha el misterio. Todos los días muchas vidas se van a la morada de Yama, el dios de la muerte. Aún así, la gente que se queda piensan que vivirán para siempre. Lo están viendo, pero no lo quieren ver. Piensan que van a vivir para siempre. Siempre pensamos que alguien más se morirá, pero no nosotros. La muerte es en verdad el misterio de misterios. Solo hay dos cosas seguras acerca de la muerte. Una es que moriremos algún día, la otra es que hay incertidumbre de cómo y cuándo moriremos. Bien, dime cuáles son las dos cosas seguras acerca de la muerte. Número 1, moriremos algún día. Número 2, es que la incertidumbre de cómo y cuándo moriremos no la sabemos. Todo lo que nace tiene que morir. Es la naturaleza de la vida. Una bella historia de la vida de Buda. Una vez vino una mujer a Buda con su hijo muerto en brazos. Ella estaba llena de tristeza por la muerte de su único hijo. Lloraba diciéndole a Buda, Maestro, por favor, deme una medicina que devuelva la vida de mi hijo. Buda respondió, tráeme un puñado de semillas de mostaza. La mujer se levantó inmediatamente y se apresuró a traer el puñado de semillas. Luego Buda agregó las semillas de mostaza. Luego Buda dijo, las semillas de mostaza deben ser de una casa donde no haya muerto ningún ser querido, un niño, un esposo, un padre, un amigo. Estamos en la siguiente página, página 192. La mujer fue de casa en casa, de pura compasión por la mujer que lloraba desesperada. La gente le daba semillas de mostaza de su casa, pero cuando les preguntaba si habían perdido a un ser querido, siempre resultaba que uno u otro había muerto en esa casa. Fue a muchas casas hasta el atardecer, pero no encontró ni una casa donde no hubiera habido alguna muerte. Poco a poco la verdad empezó a brotar en ella. La muerte es inevitable. Enterró el cuerpo de su hijo y regresó con Buda. Se postró a sus pies y le pidió, Maestro, por favor enséñeme la verdad. ¿Qué es la muerte? ¿Qué existe más allá de la muerte? Se convirtió en discípulo de Buda y lo siguió por el resto de su vida. Hay un bello dicho, mañana o la próxima vida, cuál llega primero, nunca sabemos. Mañana o la próxima vida, cuál llega primero, nunca sabemos. Buda dice, la existencia es tan efímera como las nubes de los átomos. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como observar el movimiento de un baile. Las religiones que hablan de una sola vida crean un apresuramiento, una ansiedad de tomar el jugo máximo de esta vida. Sientes que no debes perderte de nada. La vida de un solo nacimiento crea la ciencia, buscar lo máximo para disfrutar. Todas las religiones del este hablan de muchos nacimientos. Vuelves una y otra vez, juegas el mismo drama de la vida, es el mismo escenario, las mismas relaciones, pero en diferentes tiempos. Te sientes aburrido y te hartas. Luego te preguntas, ¿cuántas veces más voy a tener que actuar el mismo drama? Deseas que te liberen y ya no quieres regresar. Trabajas para lograr moksha, que es la liberación o la iluminación, moksha.
Tu entendimiento acerca de la muerte cambia toda tu visión acerca de la vida. El tema de la reencarnación no es popular, debido a que no puede ser comprobado por la ciencia. Claro, ahora las experiencias cercanas a la muerte, NDE en inglés, se volvieron un tema popular porque muchos médicos y psicólogos han registrado sus experiencias. Muchos han compilado miles de experiencias cercanas a la muerte y casi todas tienen el mismo patrón. En todas ellas vuelven a vivir los eventos de sus vidas. En la hipnosis han regresado a vidas pasadas. Estas también caen en un patrón. Son similares a lo que los rishis decían hace más de 5,000 años acerca de lo que sucede cuando mueres. Todo está registrado en el Kathopanishad, los libros sagrados. Continuamos página 192, la parte de abajo. La muerte en mi presencia, antes de la iluminación. Este incidente es de los días de mi peregrinaje espiritual, antes de la iluminación. Página 193. Andaba por un pueblito llamado Ghaziabad, en el norte de la India, cerca de Varanasi, el centro espiritual de los hindús. Varanasi, el centro espiritual de los hindús. Por tradición, los hindús visitan Varanasi por lo menos una vez en su vida. La ciudad tiene una población ambulante de 200,000 personas cada día. 200,000 personas todos los días. Es una población ambulante. Estaba con un monje anciano que había sido hospitalizado en la unidad de cuidados intensos. Según la tradición védica, los monjes jóvenes deben de cuidar a los monjes ancianos y a los sannyasis, a los monjes. Como un monje joven, empecé a cuidar al monje anciano. Un día, mientras lo estaba cuidando, de pronto vi que el hombre en la cama siguiente estaba a punto de morir. Empezó a luchar por su vida. Podía ver muy claramente lo que estaba sucediendo dentro de él. En ese tiempo, había tenido mi experiencia espiritual profunda, o Satori, pero no estaba totalmente iluminado. No había comprendido todavía el propósito de mi vida. Todavía estaba buscando y mi cuerpo se estaba preparando para la explosión de energía que iba a suceder con la iluminación. Le estaban dando soporte y cuidado médico. Mientras el hombre luchaba para respirar, podía ver muy claramente cómo estaba llegando la muerte. Podía ver muy claramente cómo la fuente de vida se alejaba del cuerpo. Esa fue la experiencia exterior más intensa en mi vida. Adentro, la experiencia más intensa fue cuando me percaté de la misión de mi vida. Podía ver todo lo que estaba pasando, pero no podía soportar. Debes saber una cosa importante. Si ves a alguien sufriendo físicamente, te afectará al 30 o 40%. Si ves a alguien deprimido y tienes conexión con esa persona, te afectará hasta un 60%. De otra forma, si el dolor es emocional y puedes conectarte y entender ese dolor, te afectará mucho más, hasta un 80%. Entre más sutil el dolor, más te afectará a ti también. Pauso aquí. Por eso es que nosotros tenemos esta familia que se llama Enlightened Familia Nityananda. Somos la Sangha, que es la comunidad espiritual, la cual nos ayudamos, nos apoyamos y estamos creciendo. Comúnmente en el mundo común, las personas se reúnen para hablar del dolor y el sufrimiento. Nuestras reuniones son para hablar de la dicha eterna, de la Nityananda, del gozo, de las experiencias espirituales. Entonces, si lo que dice este párrafo, muy importante, debes saber una cosa importante. Si ves a alguien sufriendo físicamente, te afectará de un 30 a 40%. Si lo ves sufrir físicamente,
30 o 40% tú sentirás ese dolor. Si ves a alguien deprimido y tienes conexión con esa persona, te afectará hasta un 60%. Si hay una persona deprimida dentro de la casa, va a afectar a otros a que también caigan en esa depresión, porque tienen un porcentaje muy alto de caer en la depresión también, un 60%. De otra forma, si el dolor es emocional y puedes conectarte y entender ese dolor, te afectará mucho más, hasta un 80%. Si el dolor es emocional y puedes conectarte y entender ese dolor, te afectará hasta un 80%. Entre más sutil el dolor, más te afectará a ti también. ¿Qué significa eso? Que es importante con quién pasas tiempo. Nosotros pasamos tiempo en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo, elevando la conciencia, nuestra conciencia, y reuniéndonos con seres que quieren la dicha eterna. Y esta es una gran revelación. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién pasas tiempo? Porque puede ser afectado de un 30, 40, 60% únicamente por estar pasando tiempo con el dolor. También tú adaptas ese dolor. Esta es la página 193 para que regreses a ella. Página 193, casi la parte de abajo. Continúa Swami hablando su experiencia. No solamente veía el dolor físico, mental y emocional del hombre muriendo, pero también veía el dolor al nivel del ser. Era como si yo mismo estuviera teniendo el dolor. Yo solo quería salir de ahí, pero el monje anciano se asustó y me tomó de la mano suplicándome que me quedara. Lo había cuidado por 2 a 3 meses, entonces se había encariñado conmigo. Desde temprana edad me encantaba servir a los monjes. Solía llevar comida y ropa de mi casa y entregárselo a los monjes. Servir a los monjes era mi pasión. Siempre he sentido que toda la tradición védica se mantuvo viva debido a estos monjes. Mantuvieron la ciencia viva. Para hacer investigación en cualquier ciencia necesita soporte de muchas áreas. Por ejemplo, en el oeste, mucha investigación ocurre en la ciencia del mundo exterior porque hay gente y organizaciones para apoyar. Si hay investigaciones en el campo médico, las compañías farmacéuticas la apoyan. Si hay investigación relacionada al espacio y la astronomía, el gobierno patrocina y soporta. Ahora estamos en página 194. De la misma manera, en la India, el país entero apoya y patrocina la ciencia espiritual interior, el mundo interno. El país entero tomó la responsabilidad de soportar los científicos del mundo interno, proveyendo comida, un techo y ropa para que siga haciendo su investigación en el mundo interior, sin tener que gastar tiempo para obtener las necesidades básicas del mundo exterior. Entonces, siempre he sentido que es mi responsabilidad cuidar a los monjes y científicos del mundo interno. El monje anciano que yo cuidaba en la unidad de urgencias no quería que me fuera porque tenía miedo de ver al hombre muriendo. El hombre estaba sufriendo mucho. Era como si su cuerpo entero se estaba rasgando en pedazos. Imagina el dolor cuando te cortas un dedo, solo un dedo. Ahora imagínate el dolor que sintieras si toda tu piel se pelara. Es como si 1000 escorpiones te estuvieran picando a la vez. Yo podía ver claramente el dolor que sentía el hombre. De un lado, el alma del individuo estaba sufriendo terriblemente.
Estando apegado a los deseos y a la ambición y al remordimiento, el alma del individuo quería quedarse en el cuerpo para satisfacerlos, porque el cuerpo estaba cansado y quería, pero el cuerpo estaba cansado y quería relajarse. Era una pelea entre el cuerpo y el alma. Era como si el cuerpo quería irse, pero el alma del individuo quería aferrarse a él. Si la mano derecha se iba, el alma se aferraba a la izquierda. Si la pierna izquierda estaba muerta, el alma trataba de aferrarse a la derecha. Cuál sea la parte del cuerpo, el alma del individuo trataba de aferrarse a lo que podía. Parte por parte. El cuerpo estaba muriéndose. Yo vi que en la parte baja del cuerpo no había mucha lucha, pero cuando llegó a la parte superior del cuerpo, el cuerpo entero estaba vibrando y palpitando con dolor. Lentamente el alma del individuo empezó a mover fuera del cuerpo físico. Comprende, cuando la respiración para, en ese momento que el alma realmente deja el cuerpo físico, tenemos 7 cuerpos de energía. El cuerpo de carne, el cuerpo de sangre y hueso, el cuerpo que ves, el físico, la energía moviéndose adentro que se llama el prana, la energía vital y el cuerpo pránico. Existen 5 tipos de prana o movimiento de aire en el cuerpo: el aire que entra, el aire que circula, el aire que dispersa a través del cuerpo como fuerza vital, el aire que sale, el aire que limpia. Estos forman el segundo cuerpo, el cuerpo pránico. El tercer cuerpo es el cuerpo que ocurre la charla interior. La charla interior es nada más que el flujo continuo de palabras, el parloteo, el movimiento de pensamientos adentro. El cuarto cuerpo son las emociones como el miedo, cólera, ambición, que afectan y sientes en todo el cuerpo, aún sin el efecto de las palabras. Una emoción puede por sí sola destabilizarte por completo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Solo una emoción puede por sí sola destabilizarte por completo. Esa es la capa emocional. Nos movemos a la página 195. La quinta capa es el cuerpo que asumes en estado de sueño profundo. Es ahí donde las huellas mnemónicas o samskaras se almacenan al nivel causal como semillas. Los samskaras no son activos, pero tampoco están muertos. Es como un estado de coma donde no puedes vivir lo que quisieras, pero tampoco estás muerto. Estás atrapado en esa capa. Desde el cuerpo causal, el alma del individuo se muere hacia el cuerpo cósmico. La sexta capa es el cuerpo cósmico donde experimentas la dicha. Eso es lo que te inspira a buscar espiritualmente. Si eres un buscador, si estás leyendo esto, tentativamente el 99% somos buscadores. Si eres un buscador, comprende que esta capa es fuerte en ti. Si enriqueces esta capa, vivirás una vida plena y dichosa. Pero si quedan samskaras en esta capa, tendrás que volver a asumir otro cuerpo. Esta es la sexta capa, que es el cuerpo cósmico donde experimentas la dicha. Siguiente párrafo. Si experimentas alegría y placer todo el tiempo, se dice que estás en el paraíso. Si experimentas dolor y sufrimiento, se dice que estás en el infierno, dependiendo de cuánto dolor experimentas en tu vida. Asimismo, lo experimentarás al momento de la muerte, pasando por el cuerpo del dolor o el infierno. Dependiendo de cuánto placer tuviste en la vida, asimismo te quedarás en el cuerpo cósmico o el paraíso.
El infierno y el paraíso son meramente psicológicos. Esa es la verdad. Dependiendo de tus samskaras, experimentarás el infierno o el paraíso. Esa es la razón porque distintas culturas visualizan el paraíso a su manera, porque el paraíso no es un lugar, es una experiencia. Repito, ¿qué es el paraíso? Es una experiencia. El séptimo, esta es la capa 7. El séptimo cuerpo es la capa nirvánica. Nirvánica está conectada al nirvana, la séptima y última capa de energía en nuestro cuerpo-mente, y es la que corresponde a la iluminación. La palabra nirvana y la iluminación, capa nirvánica. Al momento de la muerte hay una pelea muy fuerte entre el dueño o el alma del individuo y el objeto o el cuerpo. El objeto dice, estoy cansado, ya no puedo más. El dueño dice, no quiero seguir usándote. Cuando el objeto gana la pelea, el cuerpo físico muere y el alma del individuo se muere a la siguiente capa. El cuerpo pránico, esa es la capa donde andas normalmente cuando sueñas. Cuando sueñas, la lógica pierde su control, pero los deseos siguen activos. La definición del sueño o el estado donde la lógica no tiene poder, pero los deseos y samskaras quedan activos, aun cuando estás inconsciente o en coma, tu lógica no estará activa. Mientras estés en el cuerpo físico, tendrás deseos con la capacidad de analizar lógicamente cuáles son necesarios o no y cuáles cumplir. Los deseos están bajo tu control. Existe un mecanismo de equilibrio, pero si existen los deseos sin el apoyo de la lógica, los mismos deseos patearán el alma del individuo como una pelota. De un lado estará la culpa y del otro lado los deseos jugando con el alma del individuo. Por eso es que el ejemplo que nos dio es que tuvo tanto dolor. Es importante completar los deseos. Cuando vi al hombre muriendo, podía ver que el alma del individuo se movía despacio, capa por capa. Podía ver al alma sufriendo mientras pasaba por los deseos no cumplidos. La culpa estaba consumiendo literalmente al alma cuando comprendió: no he cumplido el propósito y la misión de mi vida. Comprende, solo recordarás el propósito de tu vida durante la muerte. Cuando naces, el cuerpo viaja a través del canal de nacimiento de la madre y debido al dolor intenso que sientes, entras en estado inconsciente o coma. Entonces olvidas totalmente el propósito de tu nacimiento. Es así, reservaste tu boleto y te sentaste dentro del avión, pero durante el vuelo caíste en estado de coma. Entonces cuando aterrizaste, olvidaste totalmente por qué has venido a este lugar. Solo cuando dejas el lugar y abordas el avión de nuevo, de pronto comprendes el por qué tu visita allí. De la misma manera, cuando mueres, sientes el remordimiento de no haber cumplido el propósito de tu nacimiento. Es a lo que llamamos prarabdha karma. ¿Cómo se llama? Prarabdha karma. Después de pasar por esa culpa, lo siguiente son las experiencias de dolor en tu vida. Entonces, el momento de la muerte pasas primero por el cuerpo físico, después a través de los deseos y luego la culpa. Después siguen las heridas emocionales y finalmente los placeres que experimentaste en este nacimiento. Normalmente, del momento en que llegas al cuerpo cósmico, la sexta capa, vuelves a asumir otro cuerpo, el próximo nacimiento. El alma del individuo vuelve a asumir un cuerpo de nuevo. A veces, raramente, sigues más allá de la sexta capa en el cuerpo nirvánico. Entonces no vuelves a asumir otro cuerpo. Cuando viajas a través de estos distintos cuerpos y experimentas tus deseos no cumplidos,
la culpa profunda y el dolor intenso, entonces decides firmemente, voy a asumir otro cuerpo, voy a nacer de nuevo. Cuando lo haga, no me olvidaré del propósito de mi vida y no me quedaré atrapado en este juego ilusorio. Seguiré directamente el camino de la verdad. Pero cuando vuelves a nacer de nuevo debido al dolor intenso durante el nacimiento, ¿qué piensas que sucede? Caes en estado de coma y olvidas todo lo de tu decisión. De nuevo, lo olvidaste. Finalmente el hombre murió, pero la experiencia dejó una herida profunda en mí, dejó una fuerte impresión en mi mente. Afortunadamente el monje se recuperó y lo dejaron ir del hospital. Continué mi viaje y después de pocos meses yo mismo tuve mi experiencia de la muerte y me iluminé. Comprendiendo la misión y el propósito de mi vida como un ser liberado empezó a la edad de los 12 años. ¿A qué edad empezó su vida iluminada? A los 12 años. Cuando tuve mi experiencia espiritual profunda, pero la claridad de mi misión y lo que iba a suceder a través de mi cuerpo se me reveló cuando me iluminé. Era alrededor del año 1999. Estaba a alguna distancia de la ciudad de Varanasi, la ciudad sagrada de los hindús. Estaba cuidando a un sanyasi, a un anciano, quien sufría de cáncer. Él se encontraba en el hospital de cuidado intensivo. Era un gran sanyasi, pero no era un ser iluminado. Era un buscador espiritual que llevó su vida con austericidades severas. Todos los días solía traerle comida, cuidar de sus necesidades y su estancia en el hospital. Un día la persona en la cama enseguida de él empezó poco a poco a morir. Yo estaba simplemente observando lo que sucedía. Los doctores que estaban alrededor de él probaron todo para ayudarlo, pero no pudieron hacer nada. Aun cuando no era iluminado en ese entonces, había tenido mi experiencia consciente de la muerte para ese entonces, la cual fue una de las más maravillosas experiencias espirituales que haya tenido. Debido a eso pude ver exactamente lo que le estaba sucediendo al moribundo. Poco a poco él empezó a sufrir y a batallar. Primero empezó a sufrir dolores tremendos en el cuerpo físico. Su cara mostraba un intenso dolor. Enseguida le faltaba la respiración. Inhalaba y exhalaba erráticamente. Lo veía con claridad. El dolor y la agonía por la que estaba pasando. El dolor parecía como si le estuvieran picando miles de alacranes a la vez. Toda su conciencia estaba siendo desgarrada. Solo imagínate, si son cortados un dedo o una pulgada de profundidad, cuánto dolor experimentamos. Ahora imagínate cuánto más sufre un cuerpo de 6 pies de altura. Literalmente el ser se corta en pedacitos a lo largo y lo ancho. ¡Auch! Pude experimentar el dolor, la agonía, el sufrimiento que padecía. Claro que poco a poco empezó a moverse del cuerpo físico al cuerpo pránico, la segunda capa del tercer cuerpo que está compuesto de todos los deseos. Cuando la energía del ser se estaba moviendo a la capa pránica, todos los deseos del ser afloraron. El ser empezó a sufrir todos sus deseos insatisfechos. Entonces, cuando el ser se movió al siguiente cuerpo, todas las culpas surgieron. O debería haber vivido de esta manera, debería haber vivido de esta otra manera, debería. Así despacio, muy despacio, el ser se movía de capa en capa hasta que finalmente murió. Vi todo el proceso de la muerte sucediendo ahí frente a mis ojos. Lo vi muy claro, pero no pude ayudar al ser de ninguna forma. No era iluminado entonces, no pude ayudar. Simplemente fui testigo del sufrimiento. Pero el dolor que se creó en mí por haber atestiguado el sufrimiento fue demasiado. Imagínate que presencias un violento, horrible accidente en el camino.
¿Qué sucede? Esa memoria tan vívida, el dolor mismo de la escena, será tan clara en tu memoria que no podrás ni comer. Era la misma sensación en mí. Por lo menos en un accidente puedes solo ver un cuerpo, pero yo pude ver los 7 cuerpos. Trata de imaginar el dolor que sentí. Página 198. El dolor se convirtió en una memoria profundamente grabada en mí, que no podía comer ni dormir por los siguientes 4 días. Después de unos días dejé el lugar y seguí mi peregrinar. Página 198. La muerte en mi presencia después de la iluminación. Lo que acabamos de escuchar fue antes de la iluminación. Ahora, ¿qué sucede después de la iluminación de su divina santidad? Después de mi iluminación volví al sur de la India. Estaba en la casa de un devota en Bangalore, sanando la gente que me venía a buscar. En ese tiempo un devoto fue admitido a la unidad de urgencias, UCI, y me pidieron ir a sanarlo. Otra vez, mientras estaba sanando, la persona en la cama de al lado enseguida empezó a agonizar. En el momento que vi que la persona estaba a punto de morirse, sentí ganas de irme para no pasar por la experiencia del sufrimiento que iba a suceder, pero el devoto se asustó y no quiso soltarme. De repente me di cuenta que la persona muriendo no estaba pasando por todo el sufrimiento como aquella primera persona. Una sufrió y esta no está sufriendo. ¿Qué sucederá? Estaba asombrado pero muy curioso. Previamente el pasaje del alma del individuo de una capa a la otra era una tortura y un gran sufrimiento, pero esta alma se movía muy suavemente de capa en capa, tal como un cuchillo cortando la mantequilla o una bola de nieve rodando sobre la pendiente. En la primera capa o el cuerpo físico hubo un poco de dolor. De repente desapareció el dolor y el alma del individuo pasó a la capa pránica. Se movió de capa en capa como un invitado real. Estaba tan estable y firme que los deseos, culpa y dolor no podían atacarlo. Aún en la capa casual ni siquiera se durmió. Tenía tanta energía que finalmente entró relajado en la capa nirvánica y sencillamente desapareció. Yo pensé que la persona debía haber sido un alma elevada. Pregunté a sus familiares si era una persona espiritual o un meditador. La familia se sorprendió y me dijeron que el hombre nunca había meditado o hecho ninguna práctica espiritual en su vida. Había tenido una vida totalmente materialística. Me puse a contemplar por qué la primer muerte que había presenciado era tan terrible, mientras que la segunda había sido tan hermosa. Lo que estoy a punto de decirte es la verdad simple y honesta. Y lo digo porque tengo la gran responsabilidad de revelarla. Cuando medité para conocer la diferencia entre las dos muertes, se me reveló durante la segunda muerte, yo era un ser iluminado. La segunda persona había muerto en presencia de un ser iluminado. Durante la primera muerte, mi presencia no pudo ayudar, porque no podía irradiar la energía de la iluminación en ese momento. Entonces, la primera persona murió de forma común, mientras la segunda tuvo una muerte hermosa en presencia de un ser iluminado que se ha dado cuenta de la verdad. Ahora estamos en la página 199. Cuando se me reveló esto, presencié una gran compasión brotando de mi ser. Cuando se me reveló esto, presencié una gran compasión brotando de mi ser. Sentí que si pudiera entregar ese regalo a cada individuo, entonces mi misión estaría cumplida. Una muerte en paz es un regalo tan hermoso y poderoso que solo un ser iluminado puede ofrecer. Repito,
Una muerte en paz es un regalo tan hermoso y poderoso que solo un ser iluminado puede ofrecer. Empecé a meditar sobre cómo podría entregar ese regalo a todo el mundo. Obviamente no pude estar en la sala de urgencias, esperar a que se muera la gente. Contemplé sobre la ciencia detrás de la experiencia y comprendí lo que realmente ocurre al tiempo de la muerte. Déjame explicarte. Estamos en página 199. Mientras te aferras a tu lógica y te quedes en la capa física, el maestro es una simple creencia para ti. ¿Cuántos se relacionan con esto cuando hablamos de su divina santidad? Y las personas dicen, no. Repito, mientras te aferras a tu lógica y te quedas en la capa física, el maestro es una simple creencia. ¿Qué es el maestro? Una simple creencia. El mundo material te parece más real y sólido, pero cuando viajas hacia las capas más profundas, el maestro se vuelve realidad, mientras que el mundo material se vuelve borroso. Mientras viajas hacia las capas más profundas, el maestro se vuelve realidad, mientras que el mundo material se vuelve borroso. Es como cuando estás soñando. El mundo del sueño parece real, mientras que el mundo despierto parece borroso. Pero cuando estás despierto, cuando estás en un estado de conciencia más elevada, el mundo del sueño se vuelve imaginación, mientras que el mundo despierto se vuelve la realidad. En el estado de sueño, el mundo del sueño, todo parece vivo, como una película en colores de 4D. Pero cuando sales del sueño, ahora el sueño te parece en blanco y negro. De la misma forma, si te elevas a un nivel de conciencia aún más elevada, este mundo despierto se vuelve borroso, mientras las verdades espirituales y el maestro se vuelven reales. Cuando te desconectas del cuerpo y te elevas en conciencia, el maestro y la energía superconsciente se volverán la realidad sólida. Cuando sucedió la segunda muerte, la presencia iluminada intensa causó que el hombre se conectara directamente con ella. Comprende, sentado aquí y ahora, que te estás deteniendo de conectarte y fundirte a la energía iluminada del maestro. Solamente tu lógica y tus razonamientos. Aún sentado aquí, todavía existen dudas de tu inconsciente, como si abandono mis posesiones y me entrego, es posible que el maestro me las quite. El otro problema es que en este momento todas las cosas de este mundo te parecen reales y piensas que el maestro es real al mismo nivel. Tú me experimentas a la misma frecuencia que el resto del mundo material. En el caso de la segunda persona, las cosas materiales se volvieron inaccesibles durante la muerte. Ya no podía firmar cheques o manejar su automóvil. Lo que sea que lo detenía en el mundo material se le fue de las manos. Cuando miro a su alrededor, solo yo, la energía iluminada, estaba ahí. Vio la energía de la luz y se aferró a mí. Se rindió automáticamente porque yo estaba ahí en ese momento. Aún en este caso, si me hubiera visto cuando todavía vivía, probablemente hubiera batallado para conectarse y rendirse a mí. Solo cuando se fue todo, no quedó nada que lo detuviera para conectarse a mí. Esta es la página 200. Hay una historia muy linda en el Bhagavatam, el cuento de la vida del maestro iluminado Krishna. Había una vez un devoto muy rico, le pidió a Krishna: quiero más abundancia y posesiones. Krishna le concedió su deseo. Había también una señora pobre que tenía una vaca y una casa pequeña. Una vez Krishna la visitó en su casa, comió la comida ofrecida, la bendijo y salió. Ese mismo día, la vaca murió.
Alguien le preguntó a Krishna acerca del acontecimiento. No tiene sentido este acontecimiento. Escucha, profundamente escucha. Le preguntaron a Krishna, ¿cómo era que una persona rica tuvo más riquezas, mientras que una señora pobre perdió su única fuente de ingreso? Krishna le explicó de forma hermosa. El rey estaba ahogado en la ilusión del mundo material. Entonces le di lo que él quería para que se cansara de las cosas materiales y que eventualmente se volviera hacia la iluminación. En el caso de la señora había una sola cosa que ella quería, y eso es conectarse a mí. La única cosa que la detenía era su vaca. Le quité su vaca para que se fundiera totalmente en mí. De la misma forma, en la segunda muerte le quitaron la vaca. El hombre ya no podía conectarse con la capa física, pero en la capa pránica la conciencia entró en un espacio diferente y el hombre era capaz de verme claramente ahí. La presencia del Maestro es una luz tan intensa, es una frecuencia mucho más fuerte y elevada que este mundo. De la misma forma que este mundo es de frecuencia más elevada que el mundo de los sueños. El hombre se dio cuenta que existe algo de frecuencia más elevada y se entregó. Cuando se entregó, todas sus memorias pasadas perdieron su poder. La conciencia del individuo se hizo más fuerte. Deseos, culpa, dolor, placer, todos se postraron. La frecuencia del alma aumentó directamente. Comprende, cuando el observador es fuerte, lo observado no tiene poder sobre ti. Es la ciencia de la muerte. Repito, cuando el observador es fuerte, lo observado no tiene poder sobre ti. Es la ciencia de la muerte. Nuevamente, cuando el observador es fuerte, lo observado no tiene poder sobre ti. Es la ciencia de la muerte. Continúa. En el caso de la primera muerte, lo observado era más fuerte que el observador. En la segunda ocasión, el observador era más fuerte que lo observado. Medité intensamente sobre cómo transmitir la experiencia al mundo. De repente, la revelación sucedió. Comprende, la energía no está limitada por el tiempo ni el espacio. Son como las ondas de satélite presentes en el espacio. Si tienes una antena parabólica, puedes sintonizar los canales. Solo necesito instalar el dispositivo en la gente. Es como un marcapaso, solo que esto es una marca paz. Una vez instalada, la persona puede conectarse a él en el momento de dejar el cuerpo. P-A-Z, una marca paz. Página 201. Un maestro es el que crea una fórmula para reproducir su experiencia del mundo interior en otras formas, en otras personas. Tal fórmula es el Life Bliss Program, este programa, nivel número 2, también llamado Nityananda Spurana. Es un taller que instala el marca paz en cada individuo. Junto con colocar el marca paz, es mi promesa que donde estés, en cualquier situación en que estés a la hora de la muerte, estaré allí, asegurándome de que te relajes en el cuerpo nirvánico. Por favor, comprende, soy responsable de lo que estoy hablando aquí. Aunque yo deje el cuerpo, soy responsable porque es una promesa. Es mi compromiso con quien sea que escuche estas palabras directamente de mí. Estas son palabras sagradas, internalízalo. Repito, esta es una promesa de su divina santidad. Junto con colocar el marca paz, es mi promesa que en donde estés, en cualquier situación en que estés a la hora de la muerte, estaré ahí, asegurándome que te relajes en el cuerpo nirvánico, que es el máximo.
Por favor, comprende, soy responsable de lo que estoy hablando aquí. Aunque yo deje el cuerpo, soy responsable porque es una promesa. Es mi compromiso con quien sea que escuche estas palabras directamente de mí. Cuando empecé a compartir esta tecnología, me di cuenta que no solamente la gente experimenta la paz al final de sus vidas, pero también su misma vida se vuelve intensa, alegre y extática. Comprende ambas vidas, vida y muerte se convierten en dicha cuando las huellas mnemónicas profundas, los samskaras, se desraizan de tu ser, se despegan de tu ser. Tu salud se vuelve mejor, comienzas a atraer abundancia y mejores relaciones porque la frecuencia del mismo ser es diferente. Descansarás en el cuerpo nirvánico cuando ese marca paz esté instalado en ti. Después tienes la libertad, volver a nacer como un ser consciente o iluminado y nunca más asumir otro cuerpo. Continué con mis prácticas ascéticas después de esta experiencia y cerca de un año más tarde me convertí en iluminado completamente. Entonces, guiado por la voluntad de la existencia, vine al sur de la India, me quedé por unos 2 años. Fue alrededor de esa época que tuve otra oportunidad de presenciar la muerte frente a mí. De nuevo vi la muerte en el hospital, una vez más en el centro de cuidados intensivos. Vi la persona muriendo, dejando el cuerpo capa por capa. Me recordé del dolor que experimenté cuando vi las muertes previas, pero esta vez era totalmente diferente. Ahora la persona no sufrió ni lo mínimo, simplemente se fue moviendo de una capa a otra, casi desapercibido, sin esfuerzo. La muerte que vi antes de la iluminación había sido tan dolorosa que no hay palabras para describirla, pero la muerte que presencié la segunda ocasión fue muy diferente. Pude observar que la persona no experimentó dolor, ni tenía sufrimiento, solo iba de la primera capa a la segunda capa, a la tercera capa, como una bola que se desliza sobre hielo. Mientras observaba, simplemente el ser se movió suavemente hasta que desapareció, se iluminó, se liberó. Página 202. Me sorprendí y pregunté a sus familiares si era una persona espiritual. Ellos dijeron que muy lejos del ser espiritual, nunca fue al templo en toda su vida, nunca meditó o hizo algo remotamente relacionado con la espiritualidad. Empecé a analizar por qué la primera persona sufrió y la segunda no tuvo ningún sufrimiento. Cuando me preguntaba esto acerca de los incidentes, de pronto la diferencia obvia entre las dos muertes saltó a la vista. El segundo hombre dejó su cuerpo en la presencia de un ser iluminado. Cuando la primera persona que estaba muriendo, como les dije antes, yo todavía no me iluminaba, solo había tenido una experiencia consciente de la muerte yo mismo. Entonces mi presencia no influenció de ninguna manera su muerte, mientras que en el segundo hombre, cuando abandonó su cuerpo, estaba yo en presencia y la energía misma de la iluminación le ayudó a dejar su cuerpo con facilidad. Esto me llevó a la siguiente pregunta importante: ¿cómo puedo esta experiencia que suceda a cualquier persona, sea que esté yo físicamente ahí con él o no? Después de todo, no puedo estar de pie en todos y cada uno de los centros de cuidado intensivo, esperando a la gente a que vaya a morir. Cuando sucedió la segunda muerte, el momento que la persona dejó la primera capa, debido a la presencia de un ser iluminado en el lugar, mi presencia de alguna manera pudo alcanzar a vislumbrar esa conciencia. El momento que dejó la primera capa, él pudo sentirme o experimentarme. El momento que empezó a experimentarme, toda su conciencia simplemente se volvió centrado en mí. Generalmente, ¿cuáles son las causas que nos detienen para rendirnos al Maestro? Escucha esto. La lista es la misma para todos. Tu cuenta bancaria, tu casa, tu carro, tus relaciones, tu esposa, tu propia inseguridad acerca de toda la vida. Pero cuando la muerte empieza, todas esas cosas
pierden su valor. Entonces cualquier cosa que te detiene son cortadas y desconectadas. Ninguno de los apegos comunes o miedos te pueden atar más. Mientras piensas que lo que has acumulado en la vida es de valor, tendrás mucho miedo de perderlo. Entre más apego tengas por las cosas, más será el miedo que te atormente. Continuamente tu ser será sacudido. Cada momento estarás esperando con miedo por lo que puede suceder luego y lo que puedes perder. Pero para el moribundo, en ese momento cualquier cosa que se le pueda arrancar, ya se le ha arrancado. Ahora ya no existe nada para él, nada que pueda perder. Confiar en el Maestro es algo muy fácil en ese momento. Página 203. De alguna manera, afortunadamente, él tuvo mi presencia ahí. Él pudo simplemente ver el total. El momento en que en la capa física todo le fue arrancado, entendió que todas las cosas de valor no tenían ningún significado y que en ese momento toda su conciencia, sin lugar a dudas y sin dificultad, pudo alcanzarme. Se volvió el centro hacia mí. Naturalmente, cuando se centró en un ser iluminado, se disolvió dentro de la iluminación misma sin ningún sufrimiento. Cualquier cosa que te detiene ahora no te detendrá a la hora de la muerte. Comprende que en ese instante no tienes que practicar la renuncia consciente. Todo simplemente te será arrebatado por la fuerza. Esa es la naturaleza de la muerte. En estos momentos no existe nada que pueda detenerte de llegar a la experiencia de la iluminación. Pero solo hay una cosa que necesitas. Cuando dejes el cuerpo, necesitas la presencia de un ser iluminado a tu lado. Sin eso, no es posible. Repito, en esos momentos no existe nada que pueda detenerte de llegar a la experiencia de la iluminación, pero solo hay una cosa que necesitas. Cuando dejes el cuerpo necesitas la presencia de un ser iluminado a tu lado. Sin eso, no es posible. Yo he pensado cómo puedo ayudar a tanta gente en los momentos de la muerte, sin estar físicamente ahí con ellos. Fue entonces que me fue revelada la fórmula para lograrlo. Tan pronto como sucedió esa revelación, los medios para diseñar un programa para los seres humanos, para abandonar el cuerpo sin dolor ni sufrimiento, me fue inspirado. Esta es la fórmula en la que se basa el programa del segundo nivel de meditación, programa de vida dichosa, que se llama Life Bliss nivel 2, programa de Nityananda Spurana, nivel número 2. Lo que recuerdas en el último momento es lo que cuenta. Existe una bella historia de los libros sagrados, los Upanishads, las escrituras sagradas védicas. Un rishi llamado Yadabharata llegó a tener apego a un venado que había rescatado. Él vivía su vida como un monje renunciante, pero se apegó al venado. De la mañana hasta la noche acostumbraba a cuidar del venado. Cuando se estaba muriendo, no podía olvidar al animal. Empezó a preocuparse por él. Oh, ¿quién cuidará el venado? ¿Qué pasará con él después de que yo muera? Cuando se murió en su próxima vida, él mismo nació como un venado. En lo que piensas en el último momento, te conviertes en eso. Con esto concluimos página 203. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos hasta el final. Continuamos invocándote, pidiéndote que compartas estos videos, estos mensajes con otras personas porque puede ser la diferencia de salvar una vida. Nityananda, gracias por estar aquí. Soy Madre Lokanaya aquí para Kailasas en América Latina.